Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 23 del mes de mayo del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 en adelante. Reinado de Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con él, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que eso. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces, Amasías sacó al pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de ahí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Por qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo,
un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaban en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezó a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Hermanos, vemos acá como el rey Amasías, al morir su padre, Joás, comienza a reinar, y dice la palabra que reinó 29 años. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de un perfecto corazón. Tuvo sus fallas, cometió sus errores. Al principio escuchó al profeta cuando iba a la guerra contra Edom y le dijo que despidiera a los 100,000 hombres que él había tomado a sueldo del reino de Israel, porque le dijo el profeta que Dios no estaba con Israel. Eso le iba a significar una derrota, iba a perder, ya que Dios no estaba completamente con él. Pero él acepta la recomendación, los despide, se enojan. El reino de Israel, los soldados, se enojan y se van enojados porque los despiden. Se va a la guerra, gana, triunfa sobre Edom, pero comete el error de traerse los dioses de ellos para comenzar a adorarlos. Esa es la molestia de Dios, la cual pues se la hace saber a través de un profeta que le dice pues de que eso no estaba bien. Pero él, ya molesto, no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere escuchar la recomendación del profeta. Lleno de soberbia por el haber ganado a Edom, haber derrotado a Edom, se enaltece. Luego le manda a decir al rey Joás de Israel que se vean las caras, que vayan a la guerra. Y le dice el rey Joás de Israel que no, ¿verdad? Le hace ver que no, porque que alguien que no tiene el poder o no tiene el ejército suficientemente poderoso como para enfrentarse a él, ¿para qué va a ir? Sin embargo, dice Amasías que no importa, va a la guerra y es derrotado por el rey Joás. Se llevan todas las riquezas del oro, la plata que hay en el templo, en la casa de Dios. Se llevan todo, despojan a Israel de todas sus cosas materiales. Producto de no aceptar, producto de no obedecer la palabra de Dios. Hoy en día muchas veces nos sucede lo mismo. Cuando hay una reprensión de parte de Dios a través de una predicación, a través de un pastor, no nos gusta, no aceptamos que estamos cometiendo un error y pues eso trae graves consecuencias. A Amasías le trajo consecuencias en contra del pueblo. Más gentes de su alrededor ya estaban conspirando contra él a causa de haber traído los dioses de Edom. Dios molesto porque en lugar de darle la adoración, la honra y la gloria a él, le están dando a otras imágenes, a otros dioses, cosa que siempre Dios le molestó en aquel tiempo, le sigue molestando el día de hoy, que tengamos dioses ajenos a él. Entonces, eso pasa cuando nosotros no escuchamos, no nos parece lo que Dios nos está pidiendo. Dios está pidiendo transformación en nuestros corazones, pero muchas veces muchos tenemos el decir, así soy yo y nadie me va a cambiar. Ese es el problema. La soberbia, la altanería no nos permite que escuchemos la voz de Dios. Sea buena, sea para reprensión, escuchémosla. Dice que toda palabra es inspirada por Dios y es buena para redarguir, para corregir, para amonestar. Entonces tenemos que aceptar
cuando estamos cometiendo errores y nos dice a través de una predicación o un pastor o alguien nos dice que estamos cometiendo un error, hay que aceptar, hay que corregir, porque es la manera que Dios tiene de hablarnos. Corregí esto, te quiero bendecir, pero mientras no corrijas esto, no puede ser bendecido. Y así nos habla. Lo que pasa es que a veces no escuchamos, no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Muchos pensamos que Dios es malo porque me castiga, porque me está probando. Dios no tiene nada que probarle a nadie. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno y no nos va a estar probando. Simple y sencillamente nos está advirtiendo de cosas que debemos dejar de hacer, cosas que no debemos continuar haciendo. ¿Por qué? Porque va a venir juicio sobre nuestras vidas. Entonces, así como al rey Amasías le llegó juicio, así también nos puede venir a nosotros, por no escuchar la voz de Dios, por desobedecer. Cuando Él manda a alguien exclusivamente, a un profeta en aquel entonces, para darle la noticia, para hacerle ver que está cometiendo un error y que corrija antes de que Dios tome cartas en el asunto, antes de que Dios emita juicio sobre él. Pero a Él no le importa. Hoy en día habemos muchos que estamos siendo rebeldes a la palabra de Dios, al mandato de Dios de servirle, de adorarle, de congregarse, de meditar en su palabra. No lo estamos haciendo. Se nos olvida y eso nos está trayendo problemas, porque lo hemos repetido infinidad de veces: apartados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra. Entonces, hermanos, a obedecer la palabra de Dios, sea reprensión, sea palabras de ánimo, sea palabras de aliento, hay que atenderlo y hay que obedecer. Algo nos está diciendo el Señor a esta hora, algo que está intentando cambiar en nosotros. Depende de nosotros si ponemos oído a la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.